Título 13. Representantes de los trabajadores y de los patrones. Capítulo I de los procedimientos de designación de representantes de los trabajadores y de los patrones. Artículo 648. Los representantes de los trabajadores y de los patrones ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos serán elegidos en convenciones, que se organizarán y funcionarán cada 4 años de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Artículo 649. Se deroga. Artículo 650. El Secretario del Trabajo y Previsión Social publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor circulación la convocatoria para la elección de representantes. Artículo 651. Se deroga. Artículo 652. Los representantes de los trabajadores serán elegidos en las convenciones por los delegados que previamente se designan, de conformidad con las normas siguientes. Primero, tienen derecho a designar delegados a las convenciones. A. Los sindicatos de trabajadores debidamente registrados. B. Los trabajadores libres que hubiesen prestado servicios a un patrón, por un periodo no menor de 6 meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria, cuando no existan sindicatos registrados. Segundo, serán considerados miembros de los sindicatos los trabajadores registrados en los mismos, cuando a. estén prestando servicios a un patrón. B. hubiesen prestado servicios a un patrón por un periodo de 6 meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria. Tercero, los trabajadores libres a que se refiere la fracción I, inciso B, designarán un delegado en cada empresa o establecimiento. Y cuarto, las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los sindicatos o por la que designan los trabajadores libres. Artículo 653. Los representantes de los patrones serán designados en las convenciones por los mismos patrones o por sus delegados, de conformidad con las normas siguientes. Primero, tienen derecho a participar en la elección. A. Los sindicatos de patrones debidamente registrados, cuyos miembros tengan trabajadores a su servicio. B. Los patrones independientes que tengan trabajadores a su servicio. Segundo, los sindicatos de patrones designarán un delegado. Tercero, los patrones independientes podrán concurrir personalmente a la convención o hacerse representar mediante carta poder suscrita por 2 testigos y certificada por el inspector del trabajo. Y cuarto, las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los sindicatos. Artículo 654. Para los efectos de los artículos precedentes, los trabajadores y patrones formarán los padrones siguientes. Primero, los sindicatos de trabajadores formarán el padrón de sus miembros que satisfagan los requisitos del artículo 652, fracción I, inciso A. Segundo, los trabajadores libres formarán el padrón de los trabajadores que participen en la designación del delegado. Tercero, los sindicatos de patrones formarán los padrones de los trabajadores al servicio de sus miembros. Y cuarto, los patrones independientes formarán los padrones de sus trabajadores. Artículo 655. Los padrones contendrán los datos siguientes. Primero, denominaciones y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de patrones. Segundo, nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimiento en que presten sus servicios. Y tercero, nombres del patrón o patrones, domicilio y rama de la industria o actividad a que se dediquen. Artículo 656. Se deroga. Artículo 657. Los inspectores del trabajo comprobarán y certificarán la exactitud de los padrones. Artículo 658. Las credenciales deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante las direcciones o departamentos del trabajo de las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 678 de esta ley. La autoridad registradora certificará, con vista de los datos del inspector del trabajo, el número de votos que corresponda a cada credencial. Artículo 659. Se deroga. Artículo 660. En el funcionamiento de las convenciones se observarán las normas siguientes. Primero, por cada rama de actividad económica que deba estar representada, se celebrará una convención de trabajadores y otra de patrones. Segundo, los delegados y los patrones independientes se presentarán en las convenciones, provistos de sus credenciales. Tercero, las convenciones funcionarán con el número de delegados y patrones independientes que concurran. Cuarto, los delegados y los patrones independientes tendrán en las convenciones un número de votos igual al de los trabajadores que aparezca certificado en sus credenciales.
V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social o por la persona que éste designe. Sexto. Instalada la convención, se procederá al registro de credenciales y a la elección de la mesa directiva, que se integrará con un presidente, 2 secretarios y 2 vocales. Tomarán parte en la elección, con el número de votos que les corresponda, los delegados y los patrones independientes cuyas credenciales hubiesen quedado registradas. El cómputo se hará por 2 de las personas asistentes, designadas especialmente. Séptimo. Instalada la mesa directiva, se procederá a la revisión de las credenciales, dándoles lectura en voz alta. Las convenciones solo podrán desechar las que no reúnan los requisitos señalados en los artículos 652 y 653, o cuando se compruebe que los electores no pertenecen a la rama de la industria o de las actividades representadas en la convención. Octavo. Aprobadas las credenciales, se procederá a la elección de los representantes por mayoría de votos. Por cada propietario se elegirá un suplente. Y noveno. Concluida la elección, se levantará un acta. Un ejemplar se remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 2 se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de que les sirvan de credencial. Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la elección de representantes, se entenderá que los interesados delegan la facultad en el Secretario del Trabajo y Previsión Social. Artículo 662. Los representantes electos, provistos de sus credenciales, se presentarán desde luego a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Artículo 663. Se deroga. Artículo 664. Se deroga. Artículo 665. Se deroga. Artículo 666. Los representantes percibirán las retribuciones que les asigne el presupuesto federal. Artículo 667. Los representantes de los trabajadores y de los patrones durarán en su encargo 4 años. Artículo 668. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social conocerá de las renuncias de los representantes, aceptándolas o desechándolas, previa calificación de la causa. Artículo 669. El cargo de representante es revocable de conformidad con las normas siguientes. Primero. Podrán solicitar la revocación las 2/3 partes de los trabajadores de las ramas de la industria o actividades representadas en las comisiones o los patrones que tengan a su servicio dicha mayoría de trabajadores. Segundo. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social. Tercero, la autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de la mayoría, hará la declaratoria correspondiente y llamará al suplente, a fin de que rinda la protesta legal. Y cuarto. A falta de suplente o cuando la revocación del nombramiento le afecte, al hacerse la solicitud de revocación, deberán señalarse los nombres de los sustitutos. Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A falta de estos, el Secretario del Trabajo y Previsión Social hará la designación del sustituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. Artículo 671 al 675 se deroga. Capítulo 2. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y en las comisiones consultivas. Artículo 676. Son aplicables a la elección de representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las disposiciones contenidas en el capítulo anterior, con las modalidades de los artículos siguientes. Artículo 677. El día 15 de mayo del año impar que corresponda, el Secretario del Trabajo y Previsión Social convocará a los trabajadores y patrones para la elección de sus representantes. Artículo 678. La convocatoria contendrá, primero, la determinación del número de representantes que deba elegirse para integrar la Comisión Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 554 fracción 2. Segundo. La distribución del número de representantes que se haya determinado entre las distintas actividades económicas según su importancia. Tercero, las autoridades ante las que deban presentarse los padrones y credenciales. Cuarto. El lugar y la fecha de presentación de los documentos a que se refiere la fracción anterior, y v. El local y la hora en que deban celebrarse las convenciones. Artículo 679.
Las convenciones se celebrarán el día 25 del mes de junio del año impar que corresponda, en la capital de la República. Artículo 680. Para la elección de representantes en la Comisión Nacional se celebrarán una convención de trabajadores y otra de patrones por cada uno de los grupos en que se hubiesen distribuido las ramas de la industria y las actividades económicas. Artículo 681. Tienen derecho a participar en la elección los sindicatos de trabajadores y de patrones y los patrones independientes. Los representantes ante la Comisión Nacional serán elegidos por la totalidad de los trabajadores sindicalizados y patrones de la República con derecho a voto. Artículo 682. El secretario del Trabajo y Previsión Social podrá delegar en las autoridades de las entidades federativas, total o parcialmente, las atribuciones que le corresponden en la certificación de padrones y credenciales y en el funcionamiento de las convenciones. Artículo 682-A. Las comisiones consultivas serán creadas por resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación y contendrá, primero, la materia objeto de la comisión consultiva, segundo, la duración de sus trabajos, tercero, el número de representantes de los trabajadores y de los patrones ante la comisión consultiva, los que serán designados por los representantes de los trabajadores y de los patrones ante la Comisión Nacional, cuarto, el término para la designación de representantes, los requisitos que deberán cumplir en cada caso y el lugar que se determine para la notificación de las designaciones, v. El lugar y fecha en el que se iniciarán formalmente los trabajos de la comisión consultiva. Capítulo 3. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Artículo 683. En la elección de representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se observarán las disposiciones contenidas en los dos capítulos anteriores, con la modalidad del artículo siguiente. Artículo 684. La convocatoria para la determinación o revisión del porcentaje de utilidades, contendrá, primero, la determinación del número de representantes que deba elegirse para integrar la comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579, fracción 2, así como la distribución de las ramas de la industria y de las actividades, según su importancia, entre el número de representantes que se hubiese determinado. Segundo, el lugar y la fecha de presentación de los padrones y credenciales. Y tercero, el lugar, fecha y hora en que deban celebrarse las convenciones. Título 13 bis capítulo I del procedimiento de conciliación prejudicial. Artículo 684-A. Las disposiciones de este título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante los tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta ley. Artículo 684-B. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta ley. Artículo 684-C. La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos. Primero, nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial. El centro facilitará los elementos y el personal capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios de que disponga el centro. Segundo, nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial. Tercero, domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará. Y cuarto, objeto de la cita a la contraparte. Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios. Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y, en su caso,
el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el centro de conciliación deberá remitir en forma electrónica al tribunal que corresponda los documentos referidos, mismos que deberán contener los nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la autoridad conciliadora y los buzones electrónicos asignados. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al centro de conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la persona, sindicato o empresa que se citará. Artículo 684d. El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de 45 días naturales. La autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo. A efecto de que el personal encargado de realizar las notificaciones, actúe con eficiencia, eficacia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, la autoridad conciliadora definirá rutas de notificación con base en la ubicación y proximidad geográfica de los domicilios a los que deberán acudir, así como acorde con la urgencia de las notificaciones a efectuar. La asignación de las rutas se hará diariamente y de forma aleatoria. Artículo 684e. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes. Primero, se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda, firmada por el solicitante, a la que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia en la fracción I del artículo 684c. Tratándose de empresas o sindicatos será suscrito por su representante legal. Segundo, los centros de conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado, o en su caso, por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente. Tercero, los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales. Cuarto, al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con 5 días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. En caso de no ser competente, la autoridad conciliadora deberá remitir la solicitud al centro de conciliación competente vía electrónica, dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La autoridad conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales. Sexto. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento. Séptimo. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio. No obstante,
el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre. Octavo. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. También se le asignará a la parte citada un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial. Hecho lo anterior, formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de este. De no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes. Noveno. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes. La parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda lo será por el boletín del centro y, en su caso, por buzón electrónico. Décimo. Si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si solo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación. 11. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente. 12. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos, el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio. 13. Una vez que se celebre el convenio ante los centros de conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta ley, ante el tribunal competente. Y 14. Al celebrar convenio, las autoridades conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes. Asimismo, también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el centro de conciliación podrá fijar la audiencia de conciliación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas. En este caso, de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su inasistencia, a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes 15 días, ajustándose a las reglas del procedimiento previstas en las fracciones I, V y de la vía a la 14 del presente artículo. En dicha audiencia de conciliación, el centro de conciliación procederá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del solicitante.
En caso de no poderlo geolocalizar, el centro de conciliación fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación correspondiente. La autoridad conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento. Esta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. Capítulo 2 de los conciliadores. Artículo 684 F. El conciliador tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. Primero, emitir el citatorio a la audiencia de conciliación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Segundo, aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia de conciliación, con base en los elementos que se le aporten. Tercero, comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación. Cuarto, exhortar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo. Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuada para formular propuestas de arreglo, sin que ello implique la imposición de acuerdos. Sexto, redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes. Séptimo, elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencias de conciliación y dar fe, en su caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas. Octavo, expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, autorizar los convenios a que lleguen las partes, y las constancias de no conciliación en aquellos casos que ésta no fuere posible. Expedir las copias certificadas de los convenios y las actas de su cumplimiento. Noveno, cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores. Lo anterior sin perjuicio de que busque la potencialización con perspectiva de derechos sociales. Décimo, vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga, no se afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público. Y decimoprimero, las demás que establezca la presente ley y demás normatividad aplicable. Artículo 684 G. Para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes requisitos. Primero, gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Segundo, tener preferentemente experiencia de por lo menos 3 años en áreas del derecho del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación que corresponda. Tercero, contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del centro. Cuarto, tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género. Sexto, aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto. Y séptimo, no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Artículo 684-H. Los conciliadores en el desempeño de sus atribuciones tendrán las siguientes obligaciones especiales. Primero, salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador. Segundo, observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad. Tercero, tratar con la debida equidad y respeto a los interesados, procurando que todas las conciliaciones que se realicen concluyan en arreglos satisfactorios para los mismos respetando los derechos de las partes. Cuarto, cumplir con programas de capacitación y actualización para la renovación de la certificación. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen posteriormente en juicio. Sexto, ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes. Y séptimo, procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como el trabajo digno y decente. Artículo 684 primero. El conciliador tendrá fe pública para certificar, primero,
Los instrumentos con los que las partes acrediten la personalidad e identidad con que comparecen a la audiencia, para efecto de conservar una copia en el expediente respectivo. Segundo, todo lo que asiente en las actuaciones del procedimiento de conciliación y, en su caso, los convenios a los que lleguen las partes. Y tercero, las copias de los convenios que ante su presencia se celebren. Artículo 684J. Los conciliadores y el personal de las autoridades conciliadoras no podrán ser llamados a comparecer como testigos en los procedimientos ante los tribunales. Capítulo 3 del procedimiento para la selección de conciliadores. Artículo 684K. El presente capítulo establece las disposiciones relativas al procedimiento de selección para la designación de los conciliadores de los centros de conciliación. Artículo 684L. El procedimiento y los criterios de selección de los conciliadores tienen como fin garantizar la autonomía de su actuación y el cumplimiento de los principios que rigen la conciliación laboral, así como acreditar su idoneidad a partir de la valoración de las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones, con base en la aplicación de instrumentos técnicos, confiables y pertinentes. Artículo 684M. El procedimiento de selección de los conciliadores deberá garantizar que los aspirantes cuenten con las destrezas, habilidades y competencias siguientes. A. Conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral. B. Análisis y resolución de controversias. C. Gestión del conflicto. Y D. Aptitudes en la función conciliatoria. Artículo 684N. El procedimiento de selección se llevará a cabo a través de concurso, cuya convocatoria deberán ser públicas y abiertas. Las convocatorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en los órganos oficiales de difusión de las entidades federativas y en el portal de Internet del Centro de Conciliación, en el que deberá estar publicado de manera permanente mientras se desarrolle el concurso. Artículo 684-O. El órgano de gobierno del Centro de Conciliación, a propuesta del titular de esta, aprobará la emisión de la convocatoria, que deberá contener, primero, el número de publicación, segundo, el número de plazas sujetas a concurso, tercero, el lugar y las fechas que comprenderán las etapas del procedimiento, cuarto, los documentos que deberán acompañarse a la solicitud de inscripción al procedimiento, que serán a. Formato de inscripción, que se pondrá a disposición en las instalaciones del Centro de Conciliación y en su portal de Internet. B. Currículum vitae actualizado del aspirante, acompañado con los documentos que soporten la información. C. Copia certificada del acta de nacimiento. D. Copia del título y de la cédula profesional. E. Escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste encontrarse en pleno goce de sus derechos. Y F. Comprobante de domicilio. V. El material de apoyo que podrán consultar los participantes en las distintas fases. Y sexto, el formato de conocimiento y aceptación de las bases y lineamientos del concurso de selección, en el que el solicitante manifieste que es sabedor de los requisitos de la inscripción, las reglas del procedimiento y su conformidad con ellos. Artículo 684-P. Para participar en el procedimiento de selección de conciliadores, deberán cumplirse con los requisitos que establece esta ley. Las autoridades conciliadoras elaborarán la lista de los participantes, a los que les asignará un folio de referencia que será el único medio para identificar a los aspirantes en la etapa de evaluación del procedimiento. Artículo 684-Q. Los participantes tendrán derecho a, primero, concursar en igualdad de condiciones, segundo, contar con el lugar, equipo y tiempo necesarios para la presentación de los exámenes, y tercero, conocer los resultados del concurso en las publicaciones que realice el Centro de Conciliación. Artículo 684-R. El Centro de Conciliación garantizará el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, calidad, objetividad, certeza, equidad, competencia por mérito, publicidad y transparencia, en los procedimientos de selección de conciliadores, para lo cual deberá establecer en la convocatoria lo siguiente: primero, las obligaciones específicas de los participantes durante el concurso y las causales de descalificación o eliminación del mismo; segundo, las reglas del concurso, que deberán incluir el trámite de inscripción o registro, la forma y criterios de evaluación, la ponderación de cada área de competencia a evaluar y su impacto en la calificación final, las calificaciones mínimas aprobatorias y la publicación de resultados.
Las reglas deberán contemplar que el desarrollo del examen será público. Tercero, la integración del comité de evaluación y selección que llevará a cabo el concurso, y cuarto, los lineamientos del proceso de selección de conciliadores, los que contendrán los criterios técnicos de evaluación, la integración de cada instrumento, sus escalas de desempeño y las formalidades para su aplicación. Artículo 684-S. El órgano de gobierno del Centro de Conciliación contará con las siguientes atribuciones en lo que se refiere al procedimiento de selección de conciliadores. Primero, aprobar la emisión de las convocatorias para el procedimiento de selección de conciliadores a propuesta del titular del Centro de Conciliación. Segundo, aprobar la propuesta para la calendarización y sedes para llevar a cabo las etapas del concurso que presente el titular del Centro de Conciliación y autorizar algún cambio en las mismas, cuando éste sea debidamente justificado u obedezca a causas de fuerza mayor. Y tercero, aprobar, a propuesta de dicho titular, los lineamientos del proceso de selección de conciliadores públicos en materia laboral. Artículo 684-T. Los resultados del concurso se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en los órganos oficiales de difusión de las entidades federativas, así como en la página oficial del Centro de Conciliación que corresponda. Artículo 684-U. Una vez hecha la publicación a que se refiere el artículo que antecede, el titular del Centro de Conciliación llevará a cabo la designación de acuerdo con el número de plazas sujetas a concurso. El nombramiento de los conciliadores tendrá una vigencia de 3 años y podrá ratificarse por periodos sucesivos de la misma duración. El Centro de Conciliación establecerá el procedimiento para tales efectos, que deberá atender criterios objetivos de desempeño, honestidad, profesionalismo y la actualización profesional del conciliador. Dicha evaluación se realizará a través de instrumentos públicos, técnicos y objetivos.